Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí acompañado bellamente por Tilly de León y varonilmente por Francisco Duarte. Bienvenidos ambos a esta sesión de Learning Talk. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Le acabo de hacer una broma a Tilly, a YouTube, porque ella me hizo coaching y entonces ella es mi coach. No, tu coach. Ah, mi coach, me está corrigiendo para que no pronuncie mal, porque bueno, yo lo hago imitando a Francisco, que a veces pronuncia el inglés como si fuera maracucho, pero yo sí soy maracucho, sí tengo derecho. Bueno, mira, el día de hoy esos dos errores que acabo de cometer precisamente nos permiten hablar del tema. Recuerden suscribirse a mi canal y poner los comentarios luego del programa y pueden observar otros vídeos anteriores que están publicados en ese canal y espero que se mantengan suscritos. Ajá. Fíjense que el día de hoy comenzamos hablando de errar, pero cada vez menos. Y la palabra error es una palabra muy interesante porque es una palabra que significa vagar. Imagínense, errar viene de vagar. ¿Ah? Por eso dice el errante, ¿se acuerdan? El caballero errante. Se dice que las personas son erráticas porque se vinculan precisamente siempre con esa raíz de errar que tiene que ver con movimiento. O sea, los errores están en movimiento. Cuando nos salimos del camino correcto, entonces el resultado es un error. ¿Y será que el error es igual que una falla? ¿Qué dice Tilly? No necesariamente. Los errores muchas veces pueden ser hechos, como dicen, a propósito. Cometer un error a propósito para hacer que la otra persona se ría, como haces tú conmigo. Entonces, no necesariamente. Fallar sí se puede considerar un error, sin embargo, puede ser por ejemplo, llegar tarde. Eso sería una falla, una forma de fallar, pero no necesariamente es un error. Bien, excelente. Fíjate que la raíz etimológica de fracasar, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que ver con una palabra que se llama, es una raíz latina, quatere, de donde viene golpear. De ahí viene, por ejemplo, concusión, discusión, percusión, sacudir. Cada vez que ves esas variantes de la raíz, entonces tienen que ver con fracasar. Entonces, ¿será que fallar es fracasar? ¿O errar es fracasar? A ver, ¿qué será la relación entre esas tres palabras? Errar Es es, Francisco, vamos. errar es equivocarse, fallar, Errar incumplir, es equivocar el camino, así es. Tiene que fallar. incumplir con algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el juez falló en contra. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque fallar bien es sinónimo de hallar. De ahí viene hallar, fallar. Cuando ves cosas que empiezan por F, normalmente puedes relacionarse con palabras que empiezan por H, como en el caso de hallar. Tiene la misma raíz que inflar. Entonces, la palabra fallar viene precisamente de soplar. De ahí viene fuelle. Pero del latín, en el latín, fallar viene de falla,
que significa falta, defecto. Entonces nosotros tenemos, al decir una mentira, decimos una falacia. Cuando nos falta algo, decimos que tenemos una falencia. Cuando una persona dice mentira, es un falaz. Entonces, la palabra fallar, ¿qué tendrá que ver con errar? A ver, Francisco, errar, fracasar, fallar. ¿Estás pensando? Estoy pensando, sí. Ajá. Fíjate qué interesante, porque muchas personas tratan el error como un fracaso. Así es. Y por eso les produce, Frustración. digamos, una reacción adversa. O sea, no quieren errar, no quieren cometer errores para no fracasar. Y resulta que el no cometer errores es no intentar, y no intentar ya es fracasar. Entonces, nosotros lo que queremos es entender cómo aprender de los errores. ¿Y cómo será eso de aprender de los errores? Tropezar de nuevo y con la misma piedra. En ese caso, lo más bien lo que se busca es Tropezar, precisamente pero con otra piedra. que cuando vayamos a errar, pero cada vez de manera diferente. O sea, si vas a tropezar, que no sea con la misma piedra. Aquellas personas que no parecen ser muy sabias son aquellas que yerran y no aprenden del error y otra vez la misma piedra. Entonces, en este caso, nosotros queremos cometer errores porque intentamos mucho. Me decía mi esposa hoy que había tenido muchos errores con algunas pinturas que está realizando, pero que entonces se acordó de Thomas Alva Edison cuando había fracasado como 1000 veces en inventar la bombilla y le dijeron, pero ya deje de intentarlo, no ve que no consigue el resultado. Y yo digo, no, ¿cómo que no consigo el resultado? Al contrario, si ya descubrí más de 1000 maneras de no hacer una bombilla. Es muy cómico eso. Entonces ella dice, ahora ya yo sé que cada vez que cometo un error con mis pinturas, lo que estoy haciendo es aprendiendo. Y que cada vez que emprenda haciendo las cosas de manera diferente y yerre, ese error me va a traer aprendizaje. Así que me gustó mucho que mi esposa se diera cuenta y además que me siguiera conectando con el tema que hoy iba a conversar con ustedes. El fracaso tiene que ver con hacer cosas normalmente que son incorrectas. O sea, yo llevo un camino no solamente equivocado, sino que tiene un destino condenado, que no me permite llegar a la acción correcta porque el camino es incorrecto. O sea, tengo el pensamiento incorrecto, realizo la acción incorrecta y llego al destino incorrecto. Ahí está el fracaso. Pero si yo comienzo con un fin correcto y emprendo la acción que yo creo que es correcta y me lleva por el camino equivocado, entonces probablemente yo pueda aprender de ese error. El asunto está que por lo general nosotros lo que hacemos es sacarle el cuerpo a los errores. O sea, los evitamos y al evitarlos dejamos de intentar. El secreto está en intentar, pero cada vez de manera diferente, replanteando las acciones que vamos a emprender. O sea, si nosotros sabemos que
ya cruzamos un determinado camino y ese camino nos llevó a un resultado errado, entonces ese camino no lo recorro más. No significa que no recorra todo el camino, sino que no recorra el mismo camino completo. A lo mejor parte del camino, y por eso es que hay que analizar el error. Porque si nosotros no sabemos desagregar el error y analizarlo, entonces podemos estar evitando un camino que nos pudo haber llevado al destino correcto, pero no nos preguntamos bien qué fue lo que pasó. Entonces, cuando estamos analizando nuestro error, tenemos que preguntar cuál era nuestro objetivo. ¿Qué pretendíamos lograr? Y si no logramos el resultado, preguntarnos, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que sí funcionó? ¿Qué fue lo que sí funcionó, pero me llevó al camino errado? Porque a lo mejor yo tuve unas acciones correctas, pero me llevaron al resultado incorrecto. Y eso a veces pasa. Yo me acuerdo cuando nos ponían problemas de matemáticas, que a veces todo el camino de solución estaba perfecto, solamente que habíamos errado en un elemento del proceso y teníamos que ir analizando el proceso paso a paso. Y a veces, por haber logrado el resultado adecuado al comienzo, seguimos ese camino cuando teníamos que haber tomado otro que también nos hubiera dado el resultado correcto, pero que hubiera continuado siendo el correcto hasta el final. Yo tengo un ejercicio que me encanta realizar con mis estudiantes, que es dividir un cuadrado en 4 partes iguales. Voy a hacerlo junto con ustedes, a ver si se imaginan cómo se divide un cuadrado en 4 partes iguales. A ver, díganme. Ajá, ahí está. Primera solución. Ajá, dale. Dale otra solución. Con diagonales. Ajá, con diagonales, dale. Con paralelas, ajá, dale. Horizontalmente, verticales. Verticales, ajá, dale. Un cuadrado en 4 partes. Bueno, puede ser pero no en 4 partes. Sí, en muchos cuadritos pequeños, por ejemplo. No, con 4 trazos. Con 4, ok. En triángulo, con un triángulo en el medio. No van a quedar 4 partes iguales. Tiene que quedar dividido en 4 partes iguales. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Ustedes encontraron varias soluciones que a veces no eran varias, era la misma. Lo único que hicieron fue variar las paralelas horizontales a las paralelas verticales. Yeah. Que ni siquiera es otra solución, es la misma. Le voy a decir cuál es la solución de esa división del cuadrado en 4 partes iguales. Las soluciones son infinitas. Imagínate. Porque no estás pensando es que hay líneas que puedes trazar que son curvas. No estás pensando que hay líneas que puedes trazar que son zigzagueantes. Y que cumplir que dividan el cuadrado en 4 partes iguales, la solución siempre va a ser la correcta. Dividir el cuadrado en 4 partes iguales. El hecho de haber comenzado con 3 soluciones correctas los llevó al sistema de pensamiento lineal. Y por eso no concebían en su mente dividir con curvas o dividir con zigzag. O simplemente agarrar, por ejemplo, la versión que hizo mi querida Tilly y girarla, y girarla, y girarla, y girarla. Y podría, cada vez que se mueva 1 grado, es otra división, pero
la división va a quedar perfecta. Ujú. El haber encontrado esas tres soluciones iniciales los llevó a un camino de no solución. Este problema lo pongo yo en mis ejercicios de creatividad y es realmente majestuoso, porque cuando la gente se da cuenta de que son infinitas las soluciones, no pueden creerlo, que todos se mataron haciendo las primeras 4 y no pudieron más. Entonces, analizando el error, empezamos a preguntarnos, ¿por qué cometí el error? Y probablemente el por qué cometieron el error es porque la solución lineal se les metió en el pensamiento y no los dejó pensar en una solución distinta. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar lo que se llama la causa raíz del error, empezamos a evolucionar en la solución. Mientras más complejo es el error, más profunda debe ser la herramienta de análisis para estudiar las causas del error. Cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo fue que ocurrió este error? Y tienes un proceso, entonces empiezas a analizar parte por parte el proceso y ahí puedes identificar cuándo salió mal. Cuando empiezas a preguntarte por qué ocurrió este error, entonces ese análisis del error te empieza a dar lo que algunos llaman la autopsia del error. Lo que nos permite llevar a la causa del error y resaltar lo que se debe cambiar para evitar repetirlo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para aprender de nuestros errores es analizar nuestros errores. Pero para analizarlo tienes que hacerlos tuyos. Si tú no dices, este error es mío, ¿eh? A ustedes no sé si les pasa con sus hijos o con sus nietos, los que tienen nietos, los que tienen hijos, o con su pareja o su ser querido, que ustedes lo conocen muy bien, o sea, ustedes le conocen todas la mínima, el mínimo defectico, pero ustedes no ven el defecto, ustedes ven a la persona amada, al ser amado. Así tenemos que ver nosotros el error, hacerlo nuestro. Si nosotros vemos el error, el hecho de ver el error hace que nosotros, al adueñarnos de ellos, al hacerlos nuestros, podamos aprender mejor porque empezamos a pensar. Normalmente lo que ocurre ante el error es que viene la irritabilidad. Y la irritabilidad conlleva a la pérdida de la respiración. Por eso ustedes ven que las personas irritadas gritan, agreden, se alejan. Cuando tú te irritas, tú empiezas a perder ecuanimidad y al perder ecuanimidad pierdes síntesis. No puedes pensar con claridad. Uno de los aspectos al cometer un error es pensar que el error lo cometiste tú. Porque una de las cosas que ocurre cuando ocurre un error es que empezamos a cambiar en la dirección de los deditos. Y normalmente el dedito acusador empieza a aparecer. Y así como Tili está haciendo, porque ella se acuerda perfectamente bien que cuando tú señalas a alguien con el dedo índice, 3 dedos te señalan a ti, ¿no? Entonces, normalmente lo que debes hacer es pensar, cometí un error, lo acepto. Si el error afectó a alguien, nos toca el famoso gesto de ofrecer disculpas. Fíjense que mucha gente se equivoca diciendo pedir disculpas.
Y esa es una frase incorrecta en idioma español. Tú las disculpas no las pides, las ofreces. Del otro depende si acepta o no tus disculpas, pero tú las otorgas. Entonces, al tú asumir tu error, tomando responsabilidad sobre el mismo, empiezas a pensar, debo respirar, debo calmarme, debo evitar irritarme, porque normalmente lo que va a pasar es que te vas a irritar contigo y lo vas a proyectar en otros. Dense cuenta cuántas veces les ha pasado estando con sus seres queridos que ustedes cometen un error y el que paga los platos rotos es el ser querido que tienes al lado. Y después viene a recoger los platos rotos. Y eso de verdad da mucha vergüenza. A mí me ha pasado, así que hablo por experiencia propia. Cuando tú ofreces disculpas y evitas culpar a otros por el error cometido, entonces esa decisión te hace adoptar tu error y empezar a analizarlo con claridad emocional. Normalmente se oye una frase muy común que la gente parece que no sabe interpretar mucho, que es: se ahoga en un vaso de agua. La gente no se da cuenta del tamaño de esa metáfora. Es una metáfora poderosísima, porque de verdad, piensen, ¿cuántas veces cometieron un error, pensaron que se acabaría el mundo y el mundo no se acabó? ¿Cuántas veces hicieron una montaña enorme de un error cometido y vieron consecuencias nefastas que nunca sucedieron? Entonces, en ese caso hay que respirar profundo y empezar a pensar en que tienen la oportunidad, por lo general, de corregir el error. Si el error produjo una lesión en alguien, produjo una pérdida, entonces vienen la oferta de disculpas, el propósito de enmienda y la enmienda, porque a veces la gente cuando va a la iglesia no se acuerda que el propósito de enmienda debe estar acompañado por la enmienda. Pues si tú te propones la enmienda, pero tú no enmiendas, entonces el error no está corregido. Y ahí llega el momento de replantear las acciones que te van a llevar a superar el error. Y para eso muchas veces hay que cambiar de óptica, cambiar de posición para observar la situación. Yo, por lo general, lo que hago, que recomiendo que se haga, es que se cambie el lugar físico donde ocurrió el error. Porque estructura modela conducta y normalmente la estructura empieza a condicionarnos a cómo nosotros observamos nuestros errores. Si no, piensen cuando ustedes asistieron a una actividad y tuvieron un grave disgusto. Y ese grave disgusto ocurrió en un contexto donde había personas y en un contexto determinado, en un lugar determinado. Piensen qué pasó quedándose en el lugar con la misma gente. Lo que ocurre es lo que se llama en programación neurolingüística un ancla. Te anclas a la estructura del lugar donde se cometió el error y entonces te cuesta mucho poderlo replantear, poderlo observar desde otra óptica. Para nosotros tener una oportunidad para corregir nuestros errores, debemos encontrar motivos, motivaciones. Si yo no tengo la motivación correcta para enmendar un error, probablemente ese error no lo pueda corregir. Si por el contrario,
yo me hago conocedor de la situación, me muevo a un lugar distinto, empiezan a desaparecer las resistencias que ocurren por el lugar y las personas con las cuales yo me hacía acompañar. Entonces el modelo de pensamiento hace que tú empieces a editar las condiciones en las cuales el error fue cometido. Y las condiciones en las cuales el error fue cometido son condiciones de carácter físico, de carácter lógico, de carácter emocional, de carácter espiritual. O sea, hay muchas condiciones. Entonces nosotros empezamos a hacer una verificación, una lista de verificaciones. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? Cuando se cometió el error. Y ahí empieza a producirse ese proceso de reflexión que nos permite beneficiarnos de la nueva situación que estamos creando al cambiar el contexto donde estamos nosotros. Si nosotros tenemos una mentalidad que está basada en mejorar, entonces nuestra reacción ante el error es buscar aprender de ello y empezar a replantearlo después de haberlo analizado. Una de las cosas que yo recomiendo es escribir. Escribir. A mí me encanta escribir. Y cada vez que produzco un escrito, normalmente plasmo las experiencias vividas. Y cuando lo hago, empiezo a poner en práctica aquellos elementos que fueron las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Y entonces empiezo a pensar en cuáles son los conocimientos nuevos que necesito, cuáles son las habilidades nuevas que necesito, cuáles son las actitudes nuevas que necesito y cuáles son los valores nuevos que necesito para corregir el error. A veces con uno solo de esos elementos es suficiente. Porque si el error es un error conceptual, normalmente lo que necesitas es un conocimiento nuevo. Pero si el error es actitudinal, entonces necesita una actitud. Si el error tiene que ver con una habilidad, entonces tienes que adquirir una nueva habilidad. Y si el error, que son los más complejos, tiene que ver con tus valores, entonces tienes que adquirir un nuevo valor. O adaptar el valor que tenías a la nueva circunstancia. Cualquier acción que tomemos para implementar un nuevo aprendizaje, una nueva acción, debe pensarse siempre en que no sea una solución momentánea que luego conduzca a un problema mayor. Normalmente cuando queremos corregir un error y no nos tomamos el tiempo para analizarlo a profundidad y reflexionar, lo que hacemos es que cometemos un nuevo error que luce como si no lo fuera. Pero que al futuro lo que va a ocurrir es que el nuevo problema que vamos a causar queriendo corregir el error anterior va a ser peor. Peter Senge nos habla de eso en la quinta disciplina. Las soluciones de hoy son los problemas del mañana. Si nosotros empezamos a pensar cuál es la escala de tiempo que tenemos que darnos para analizar el error, la escala de tiempo para la implementación de la solución y la lista de acciones que tenemos que emprender para completar ese nuevo camino, entonces de ahí dependerá la lección que nosotros aprenderemos del error cometido. A veces el error es una cosa sencilla. Me pasó hace poco. Olvidé una fecha importante en relación con un ser querido. La verdad es que yo tengo la costumbre de utilizar ayudas de memoria. Creo que las personas que están aquí conectadas conmigo saben que es así.
Yo tengo ayudas de memoria por todos lados. Tengo ayudas de memoria en el computador, ayudas de memoria en el teléfono, y tengo a mi amiga aquí, que no le voy a decir su nombre, pero empieza por A, sigue con una L, una E, una X y una A. La tengo aquí al lado, pero no la puedo nombrar porque me va a responder. Entonces yo pongo ayuda de memoria para recordarme, pero a veces esas ayudas de memoria no funcionaron porque tuve una omisión que no me permitió hacer uso de mi organización. Incluso yo uso planificadores digitales. Tengo en el teléfono y hasta hace poco todavía no lo van a creer. Yo por aquí tengo mi Pan Pilot. ¿Pueden creerlo? Tengo mi Pan Pilot, todavía lo tengo y opera, todavía funciona. Entonces, bueno, todas esas ayudas digitales son importantes, pero nada sustituye al bolígrafo en la libreta. Funciona de maravilla, pero bueno, a veces pasa un olvido. Entonces, cuando yo me olvido de algo, simplemente asumo mi barranco, como decimos nosotros en Venezuela, asumo mi barranco. Entonces, de pronto se me olvidó un cumpleaños de un ser querido y le envié un mensaje de felicitaciones. Feliz cumpleaños, querido, no sé cuánto. Espero que hayas pasado muy bien el día de tu cumpleaños. O sea, ¿para qué voy a decirle que se me olvidó? ¿Para qué voy a decirle cualquier otra cosa? Simplemente lo felicité y le decía que hubiera pasado bien el día de su cumpleaños. Eso funcionó de maravilla. Entonces, la mala condición de no haberlo hecho, simplemente lo que hice fue pulirla para que funcionara con un nuevo brillo, que es la felicitación que le envié. Mientras más organizado seas, menos errores vas a cometer. Y otra cosa, yo siento que en eso todavía tengo mucho que aprender, que es en pedir ayuda. Y siempre le digo a Francisco, que está conectado, a Escámpola también se lo he dicho, no creo que se lo he dicho nunca a Tili, el que pide ayuda vive la vida del que pide ayuda. El que no pide ayuda vive la vida del que no pide ayuda. ¿Quién tendrá mejor vida? A ver, Tili, ¿quién tendrá mejor vida? Bueno, El que pide ayuda. el que pide ayuda. Entonces, a veces hay que pedir ayuda para evitar los nuevos errores. Yo tengo una frase que dice, yo solo sé quién sabe lo que yo no sé. Ya te lo he escuchado decir yo mismo, sí señor, muy bueno. Entonces, hay que fomentar un ambiente alrededor de ti que sepa la gente que te rodea que tú estás dispuesto a recibir ayuda. Dice mi querido Blaine Bartlett, la gente te dará lo que percibe que tú estás dispuesto a recibir. People will give you what they perceive you are willing to accept, dice Blaine. Entonces tú tienes que dejarle saber a las personas que están alrededor de ti, que tienen algún sentimiento por ti, de que tú estás dispuesto a recibir ayuda. Hoy mismo hablaba con una gran amiga y le decía, oye, te veo muy ocupada. ¿Sabes? Hay personas alrededor de nosotros que están dispuestas a apoyarte. Claro, eso necesita humildad para saber que tú no tienes el don de la ubicuidad. Por cierto, que esta persona, cuando le dije la palabra ubicuidad, no la conocía. Soy seguro que Tili la conoce muy bien. A ver, Tili, ¿qué es eso del don de la ubicuidad? Como el no equivocarse, como sabérselas todas. No, a ver, Escámpola, el don De de la po- ubicuidad. de poder estar en escenarios diversos. El no poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Exacto. Ujú. Entonces, hay que aprender que no se tiene el don de la ubicuidad, ¿verdad, Francisco? Francisco tiene que aprender que no puede estar en dos lados a la vez. Sin embargo, una de las cosas que la tecnología
bueno, nos ha permitido, y a veces uno dice, bueno, no sé cómo hago, pero a veces nos ha tocado estar en 2 sitios a la vez, y eso nos lo ha permitido este mundo de la virtualidad, porque bueno, puedes estar viendo un live. Eso es un Bueno, fantasma, pero porque hay ejemplos de ese tipo de ubicuidad, pues ni modo. pero te voy a decir que eso es un fantasma. Las personas que creen que pueden estar haciendo 2 cosas a la vez están cometiendo un error porque una de las 2 cosas las están haciendo mal o las 2. Entonces, Los que hablan del multitask. el multitasking, eso es el De las multitasking. multitareas. Multitarea, eso no funciona. Eso no existe. Bueno, eso depende, porque hay contextos, a ver, escucha, Adrián, escucha. Hay contextos, por ejemplo, institucionales, en una institución educativa, a veces no puedes hacer una sola cosa porque tienes 3 exigencias distintas, de repente te conectas con una, la dejaste, te conectaste con otra, la dejaste, y así vas porque no te permiten hacer una sola cosa. Entonces depende un poco de la tarea, del contexto, pudiera darse, ojo, sin hacer una cosa mal hecha, porque difícilmente hay contextos donde tú puedes acabar una sola cosa para irte a otra, para irte a otra. A veces no es tan fácil. Por eso, bueno, Voy hago el a comentario. anotarte lo siguiente. Puede ser que puedas hacer medianamente lo que estás diciendo, pero de forma correcta normalmente no va a ocurrir. Yo te voy a dar la solución para poder hacer las cosas correctas, así como te las estoy proponiendo. Planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Esa es la única manera. Cada vez que tú planificas, haces, verificas y actúas, te va a funcionar porque entonces tú escoges el rol. Lo que pasa normalmente es que no hay suficiente gente responsable. Eso es lo que ocurre, que normalmente, a ver, todos los días sale un señor a la calle, el que lo agarre es de él, ¿verdad? Hay que escoger que no ser ese señor. Tiene que escoger que no. Lo que pasa es que muchas veces las personas no son responsables con sus tareas, entonces nosotros terminamos haciendo la tarea de otro. Entonces, hay que aprender a decir que no. No puedo hacer esa tarea que me está pidiendo porque no puedo estar en 2 lados a la vez. Y ahí tenemos que escoger. Dime, Cámpola. Escuchándote sobre el tema del aprendizaje, con el tema de todo lo que tiene que ver con el error, yo reflexionaba, dame un segundo. Yo reflexionaba y decía, por ejemplo, nos encontramos con muchas personas que no logran darse cuenta del error. Es decir, no lo logran, no, o sea, en su acción, no logran darse cuenta cuando verdaderamente cometen un error y todo el tiempo están en esa evasión del error. Y luego pensaba yo si ciertamente se requieren de un nivel de talentos o un nivel cognitivo o un nivel de avance a nivel personal que te vaya como entrenando a hacer muchas de las cosas que tú planteabas, ¿no? Por ejemplo, cuando decías lo de ofrecer una disculpa, algunas acciones que para algunos parecieran una cosa así como demasiado cuesta arriba, ¿no? Y es algo así como que, bueno, es catástrofe el error. Entonces, bueno, yo reflexionaba un poco, yo decía, bueno, también es parte del aprendizaje de vida, pero también de distintos tipos de aprendizaje, porque es que por más que tú quieres que lo vean, es que no lo ven, o sea, no hay forma de verlo. Entonces, no sé si frente a esto, si te ha ocurrido, qué has aplicado, qué estrategias sugieres para ir ayudando a ese otro a poder entonces ayudarle, porque en el fondo eso puede llevarle verdaderamente a tener así como algo muy fuerte cuesta arriba, ¿no? O sea, puede Muy bien, ser fuerte. te comprendo. A ver, repite después de mí. Ajá. La gente hace las cosas La gente hace las cosas por sus propias razones por sus propias razones y no por las nuestras. y no por las nuestras. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esa frase?
Bueno, la gente hace las cosas por sus razones y no por las nuestras. Bueno, ciertamente hay cosas que se escapan de nosotros, ¿no? O sea, que nosotros no las podemos cambiar. No sé si lo dices por eso. Es más allá que eso. A veces tú quieres que la gente haga las cosas por las razones que tú las tienes, por las razones por las cuales tú las haces. Lo que hay que identificar es qué haría que esta persona actúe de una forma distinta. Identificar cuál sería la razón para cambiar la actuación. Si nosotros no logramos identificar la razón por la cual cambiar la actuación, normalmente la actuación no va a cambiar porque nosotros vamos a querer vender la razón nuestra. Entonces, en este caso, es importante aprender a identificar la razón del otro. Eso es parte, por eso es que todo el mundo tiene que formarse en venta. Porque si tú no logras venderle la idea de cuál es la razón que lo haría cambiar, entonces él no va a aprender a reconocer su error, no va a aprender a replantear su error, no va a aprender a revisar su error, no va a aprender a identificar lo que le hace falta en términos de habilidades, conocimientos, actitudes, valores, los recursos que necesita, y tampoco va a poder revisar su progreso. Y lo que te acabo de describir es el proceso en el cual aprendemos de los errores. Aprendemos de los errores reconociéndolos. Si tú no reconoces que cuando vas a buscar que alguien haga las cosas, las haces con tus razones y no con las de él o ella, entonces normalmente el error lo vas a cometer, eres tú. Fíjate, uno de los elementos más peligrosos que hay con los errores es la culpa. La culpa. La gente normalmente dice, eso no fue culpa mía. Eso no es culpa mía. Porque sienten que se perjudican ante el error. Y no le ven el potencial de aprendizaje que tiene el error. De hecho, hay empresas muy prestigiadas, por ejemplo, Hewlett Packard, que paga por los errores. Pero no es que paga. Yo sé que ha llegado a dar hasta $265,000 de premio por un error que cumple 3 condiciones. Ser un error cometido por primera vez. Ser un error que haya sido cometido con la visión de la empresa en la mente. Y sea un error que se haya difundido ampliamente en la organización para aprender de él. A ver, dije tres condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones? A ver si lograron captar las 3 condiciones del error para recibir premios. Que sea la primera vez que se comete, que sea buscando la excelencia de la empresa. La visión de la empresa, la visión de la empresa. La visión de la empresa y que se haya esparcido Se haya difundido y se haya aprendido en la organización. Y esa organización es Hewlett Packard. Pero no es única. Y hay otras, eso te iba a decir, hay otras que también por las ideas en acción, yo lo viví en Bank of America y era buenísimo. Cualquier error era de mucha utilidad para que los demás no lo cometieran y así el banco no tenía problemas. Hace ya muchos años. Cuando una persona que trabaja en una organización le llegue a su supervisor y le diga, eso no fue culpa mía, a esa persona hay que hacerle coaching. Porque quiere decir que está viendo un cuadro que no es.
No está viendo el potencial de aprendizaje del error que cometió. Incluso, Adrián, esto que estás diciendo, incluso a nivel organizacional, es muy importante cómo los líderes manejan también el error, ¿no? Eso es definitivo, porque normalmente lo que ocurre es el modelaje. Si Exactamente. el modelo del liderazgo de la organización es perjudicar al empleado que cometió un error, si es castigar el error, entonces la gente simplemente, como dice un amigo mío, esto es un dicho muy venezolano que dice que el que está picado de serpiente ve un bejuco y se asusta, ¿no? Que quiere decir que cuando tú alguna vez te mordió una serpiente, tú ves un palo y te asusta. Entonces, cuando la gente ha visto que a otros lo han maltratado, lo han humillado, lo han desacreditado, lo han hasta botado de la organización porque cometió un error, entonces trata de esconder el error a todo evento. El error reconocido tiene el planteamiento de que nos permite la oportunidad para aprender y desarrollarnos. Y es allí donde está la maravilla de las organizaciones que aprenden. Porque además nos permite, por ejemplo, establecer un grupo, un think tank, un grupo de pensamiento que permita analizar qué fue lo que pasó, entender, aprender con base en entender. Si tú no entiendes cuál fue tu error, y tú lo acabas de decir, no lo ven. Hay una frase que yo repito a veces que digo que nadie puede ver el cuadro cuando está dentro del marco. Cuando a ti te tomaron una foto, tú no viste la foto hasta que no te la mostraron. Tú de hecho dices, muéstrame la foto, ¿por qué quieres que te muestre la foto si tú estás en la foto? Pues tú no sabes cómo luces tú en la foto. ¿Tú quieres ver cómo luces tú? Así es el error. Si yo no veo el error, tengo que agarrar y ponerme una posición de distancia para poder observar, y eso necesita un observador distinto. Dime, Escampola. Sí, incluso esto que dices con respecto al error, así como te decía lo del tema del modelaje, también cómo manejamos el tema del error cuando tenemos equipos de personas a nuestro cargo. Porque a veces los mismos líderes o los mismos colaboradores pueden hacer un manejo, así como tú decías, de culpa, un manejo sencillamente de un error que desmotiva, ¿no? Y que entonces puede bajar los niveles de ese ambiente o esa dinámica que puede tener ese equipo. Mientras que me parece maravilloso y fenomenal lo que estás planteando de cómo un líder puede tomar estos elementos, que tus recomendaciones y toda esta reflexión, para más bien darle la vuelta y hacer una reflexión, un acompañamiento diferente de cara al error, ¿no? Tomando incluso en consideración sus razones y todo ese trabajo, pero me parece ideal para esos líderes que acompañan, para esos coach que puedan hacer un acompañamiento muchísimo más valioso con el tema del manejo del error. Así que estas cosas que estamos aquí analizando, claro, yo las voy mirando de cara a como los distintos roles que podemos tener cuando somos líderes, cuando somos facilitadores, incluso en la misma sala, todo el tema de cuando alguien no comete y cómo hacer un manejo elegante de ese error, o cómo hacer un manejo donde aprendamos todo. O sea, es bien interesante el poder tenerlo consciente, porque a veces hacemos cosas que parecieran que son así como más reptilianas, ¿no? Entonces, bien interesante esto que hablas, porque además está metida las emociones en todos esos temas por allí. Déjame pedirle permiso a Francisco para mostrarte dos cosas. Fíjate, ayer ocurrió un evento entre colegas, entre tú y yo. Tú me escribiste ofreciéndome unos temas y yo te respondí ofreciéndote unas estrategias. Cuando yo te ofrecí las estrategias, tú leíste en tu mente que estaba ofreciéndote, diciéndote que yo tenía muchos temas, porque yo además te escribí diciéndote, tengo más de 500 estrategias listas. Entonces tú entendiste que yo tenía más de 500 temas listos. Entonces dijiste, bueno,
humildemente o algo así, me hiciste como una especie de sarcasmo. Bueno, mis pobres temas, no, y yo te dije, lee. Fíjate qué interesante, solamente te dije la palabra lee. Y fuiste, leíste y dices, ups. Sí, o sea, a veces nosotros leemos algo y creemos que es lo que leímos, no es lo que leímos, no fue lo que estaba escrito, leímos lo que nosotros quisimos interpretar. Y pasó una cosa y fue muy gracioso entre nosotros dos, fue una cosa que además perfecta para mostrarlo aquí. Ayer mismo tuvimos una sesión que estaban facilitando tú conmigo y hubo una persona que escuchó diferente. Y yo le hice ver, mira lo que está pasando. Y ella respondió, reaccionando. Eso no fue lo que yo dije. ¿Y qué le dije yo? Recuerda que tú no puedes hablar sobre lo que tú dijiste. Tú puedes hablar de lo que tú crees que tú dijiste. Y entonces pasó que la otra persona respondió de forma maravillosa, mostrando cómo es que ella se había sentido. Y pasó maravilloso porque esclareció la situación. Pero eso ocurre normalmente cuando nosotros decimos frases como esa. Eso no fue lo que yo dije. Y entonces le dice, eso fue lo que tú dijiste. Yo lo tengo grabado. Y una cosa muy gran cosa, porque así lo tengamos grabado, lo que la otra persona dijo, solamente lo dijo cuando lo dijo, y después que vayamos a ver la grabación, no es el mismo momento en el cual se dijo, el contexto emocional cambió. Entonces nosotros, una persona dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, y ni lo que yo dije, ni lo que yo escuché es lo mismo. Entonces empiezan los líos a formarse, y bueno, ahí viene a dilucidarse, ¿ok? Así que por ahí va la cosa que hablamos ahorita con Scampol. A ver, Francisco, adelante. Escuchando sobre este tema, asocio mucho todo esto con, primero, con la necesidad de tener madurez emocional para poder reconocer el error. Siento que pues, esto también lo que estamos conversando se requiere como un requisito, vamos a llamarlo así, ¿no? En la medida que yo tengo madurez emocional, yo puedo ser capaz de reconocer el error y poder aprender también de él, ¿no? Y incluso servir más bien de apalancamiento a otros que pueden estar cometiendo ese mismo error. Y lo segundo con lo que conecto es con ese famoso concepto justamente de qué significa la proactividad y el hacerme cargo yo mismo de mis errores y de mis obstáculos y de mis dificultades, ¿no? Y es un poco lo que, en mi opinión, es lo más complicado, pues el poder identificar muchas veces eso y podernos hacernos cargo, ¿no? Una vez que nos hacemos cargo, por lo menos ha sido en mi caso, una vez que me hago cargo del error y te hago como tú lo decías, Adrián, reconozco el error, wow, ahí se me abren infinitas posibilidades. Y recién hace un mes más o menos cometí un error, hace mes y medio, cometí un error que me hubiese podido costar caro en el momento que yo me encuentro actualmente a nivel comercial, porque se me ocurrió nada más y nada menos que comenzar a atacar a la gerente que de alguna manera dependo de ella en estos momentos, que es vamos a llamar así, la representante del centro comercial donde yo tengo un local. Y bueno, por otras razones que no tenían nada que ver con eso, yo le respondí de una manera, diría yo, bastante dura, pues áspera, ¿no? Y eso me impidió dormir bien en la noche. Estuve pensando porque me imaginaba las posibles consecuencias que eso me podía traer a posteriori. Simplemente me liberé en el momento que dije, ¿sabes qué? Le escribí, era como, yo creo que era como la 1 de la mañana y me sentí, porque no podía ya dormir, y me sentí, ella se llama Zuli, por favor, te pido disculpas, emocionalmente no me encontraba muy bien en ese momento, ya, solté, me liberé, me parece increíble, ¿no? Pero eso son las cosas que, claro, por eso lo asocio con ese paso tan importante que es el reconocer el error, ¿no? Y el reconocer el error es liberador, creo yo. Muy bien, entonces ahí viene, después del reconocimiento, viene el replanteamiento. Después del replanteamiento empiezas a revisar el error, a revisar por qué ocurrió. Y entonces aquí aparece un hecho glorioso para mí. Como ustedes saben, yo soy una persona que le encanta aprender. Y entonces me puse a pensar hace ya bastante tiempo atrás qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes
qué recursos, qué herramientas y qué valores se necesitan para analizar los errores. Y ustedes se sorprenderán porque es enorme la cantidad de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora. Extraordinario libro. El poder de la hora. Una de las mejores formas de aprender a reconocer los errores es estar en el aquí y en el ahora. No estar pensando en el mañana, ni en el ayer, sino en el aquí y en el ahora. Entonces, el poder de la hora, Eckhart Tolle, te lo recomiendo ampliamente. Libros maravillosos que ayudan a reconocer errores. Por ejemplo, a mí me funciona con los libros sagrados del pueblo judío, del pueblo cristiano, del pueblo musulmán, del pueblo budista. Me encantan los libros sagrados. Ahí hay montones de herramientas para aprender a reconocer errores. Otra cosa que me funciona es conversar con gente más sabia que yo, que son bastantes, por cierto. Cuando tú conversas con personas sabias, normalmente se te esclarece alguna de las cosas que ni siquiera te habías dado cuenta que estabas cometiendo errores. Y te evitan repetirlo. A veces esas personas sabias son mis hijos, es mi esposa, son ustedes mis amigos. A veces las personas sabias están alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Y otro elemento ya para finalizar con este tema es revisar cómo vamos progresando con el tema de corregir los errores. Yo tengo que pedir perdón muchas veces a mucha gente. He cometido errores graves de toda gravedad. Lo que yo sí sé es que cuando yo cometí el error, la intención era recta. Y ahí hay, bueno, las personas a lo mejor con los cuales he cometido errores están escuchándote esta grabación y aprovecho para ofrecerles mis disculpas. Que sepan que si cometí un error fue con recta intención. Y que voy revisando cada día para ver cómo soy un poco mejor. Y eso creo que es fundamental. Si nosotros reconocemos nuestros errores, replanteamos ese error para aprender, revisamos el error con acuciosidad, identificamos esos elementos que nos permitirán impedir repetirlo y revisamos cómo vamos progresando, entonces podremos declarar que somos unos aprendices del error. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes.